Córdoba y vamos a hablar hoy con un psicólogo experto en justicia criminal. Lo conozco desde hace 30 y pico de años que vine aquí a Miami, y Danilo Lugo venía de Nueva York, antes había estado en Washington, y como funcionario del departamento del gobierno de los Estados Unidos, pues el tema de migración, de cárceles, era muy consultado. Me complace tenerte aquí. Danilo, recuérdanos, hace 30 años tú llegabas a Miami, ¿con qué funciones? No, fíjate, Enrique, es increíble, la verdad que cuando a mí se me presentó la posibilidad de venir a Miami, estando en Nueva York, trabajando con programas de inmigración allá, con inmigrantes y grupos étnicos en Nueva York, y con una vasta experiencia de lo que era la problemática social, criminal y todo lo que tenía que ver con el problema de los diferentes grupos de inmigrantes de todo el mundo. Y con una vasta experiencia que habíamos acabado de terminar, incluso un trabajo muy grande que se hizo durante 4 años de investigación, puerta a puerta, casa por casa, apartamento por apartamento, de todos los conflictos de la ciudad. Y de repente me salen con que no, va para Miami. Entonces para mí eso lo consideré yo como que me estaban degradando, digamos así, me sentí, me están embotando ya. ¿Tú eras empleado de...? Yo estaba con programas del Departamento de Justicia en programas de prevención del crimen, más que todo, ¿no? En la ciudad de Nueva York, en todo lo que era toda la problemática social. Cuando eso el alcalde era Edward Koch. Era un alcalde bastante polémico, pero muy supremamente innovador en todos los sentidos. Era una persona muy, muy comunitaria, con un gran don de gentes. ¿Cuáles eran los retos en esos momentos de tu trabajo? Los retos más que todo era el conflicto que había en la diferencia de los grupos que no se ponían de acuerdo. Por ejemplo, en un solo edificio, por decirte algo, en Nueva York, de 100 apartamentos, habían familias griegas, polacas, rusas, judíos, chinos, latinos, puertorriqueños y también personas de color. Poner toda esa gente de acuerdo, donde uno ni siquiera entendía su cultura, ni sus idiomas, ni sus costumbres, era muy difícil. Entonces, esto generaba una problemática y unos roces. Entonces se formaban sitios de diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, la comunidad colombiana en aquella época siempre estuvo en la zona de Jackson Heights, en la avenida Roosevelt, en Queens. Los griegos estaban en la zona de Astoria, los judíos en la zona de Brooklyn y los italianos también en una parte de Brooklyn, en el Bajo Manhattan. Y sucesivamente se fueron formando esas colonias muy segmentadas, muy características, con una cultura muy diferente. Pero había que agruparlos porque tenemos un bien común. Vamos a vivir en una ciudad difícil, pero que es la nuestra, la ciudad de Nueva York. Amamos esta ciudad. Tenemos que tenernos todos juntos para tener un solo plan. Esa era más o menos la política y la de los años social. 70. Estamos hablando años 70 y principios de los 80. Cuando te conocí a ti, creo, 87, 88. 87 llegué aquí. Y empezamos a trabajar con un programa bastante fuerte en las cárceles federales. Incluso creo que contigo hicimos muchos programas sobre eso, porque pues yo no conocía el sistema penitenciario, absolutamente nada. Para mí era totalmente nuevo. Pero cuando yo conocí la problemática, entendí el por qué era importante que yo estuviera con esta parte, porque pues, la formación que yo tengo es de psicología. Yo no tenía idea, pero la pasión mía no era la psicología. Yo estudié la psicología porque pensé que era lo más fácil. En 3 años tú tenías una licencia de trabajo social y ya ganabas dinero. Pues lo mío era la aviación. ¿Te gustaba la aviación? Claro, además yo trabajé con una línea colombiana, costeña, Aerocóndor. No me digas. Sí, yo fui navegante de vuelo, en aquella época cuando los aviones eran de hélice. Claro. Y la frustración porque la compañía quebró. Nos quedamos sin trabajo y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo que yo tenía, o las licencias que yo tenía, no servían en aquella época para nada más que para volar. Y al no haber opciones, pues entonces había que salir del país. Una de las razones o las causas. Entonces, y lo más fácil era la psicología, pensé yo. Bueno, y Washington, la experiencia de Washington. Por eso, cuando yo llegué por primera vez a los Estados Unidos ya a radicarnos, llegamos donde una familia americana, muy amiga de nosotros, de mi madre y eso. Y empezamos por lo básico, qué es lo que vamos a hacer aquí, cómo lo
pues psicología, que es lo más fácil. Como le digo, esa es más o menos, porque pues no me gustan ni los números, ni la álgebra, ni la química, ni la física, nada que tenga que ver con ciencias exactas. Pues la psicología es lo más fácil. Bueno, Y en esa época, fíjate, una acotación, da la coincidencia que estaban llegando todas esas emigraciones de Asia, los soldados que venían de la guerra de Vietnam, traumatizados, con problemas, con mutilaciones, con una cantidad de cargas emocionales fuertes, refugiados vietnamitas, camboyanos. Entonces, el país no estaba listo para absorber una inmigración tan delicada como esa. Entonces, los centros psiquiátricos, los centros de ayuda psicológica y los centros de ayuda social se multiplicaron, se necesitaba gente que tuviera algún tipo de formación en el área mental, en el área psicológica, en el área clínica, de rehabilitación y terapia, pero también el problema. Y de ahí entonces estuve en un centro de traumatología psiquiátrica como ayudante, conociendo, y me di cuenta entonces que por ahí era más bien como la vocación. Es un trabajo vocacional donde tú tienes que ponerle muchas ganas y te vas identificando con eso. Fue quizás mi primera experiencia de choque con una nueva cultura. de manera que en la cola de la guerra de Vietnam, con todos los refugiados, los heridos y Sí, toda las esa secuelas. gente, te tocó atenderla acá. Sí, no, pues no atenderla, digamos, así que era mi carga. Pero sí parte de eso nos afectó a todos y sigue afectando. Todavía hay secuelas del trauma de la guerra, incluso cada vez que Estados Unidos entró en un conflicto, las secuelas duran muchos años. Y la secuela de Vietnam, todavía hay muchos veteranos de Vietnam. Incluso se formó en Washington la famosa POW, MIA, que es POW, Prisoner of War and Missing in Action, que es en Washington, una organización bastante interesante. Perdidos en acción, soldados que nunca aparecieron, o prisioneros de guerra que tampoco nunca se supo qué pasó con ellos, con torturas y con todo. Entonces era muy, muy, muy traumático ver un soldado norteamericano que venía de esa época tan terrible, a atravesar esas crisis tan fuertes que no se conocía, la primera guerra que Estados Unidos perdía. Pero no era fácil también, incluso muchos oficiales se sentían agobiados porque se sentían que habían tenido que salir huyendo. Danilo, de esos soldados, de esos militantes, de esos militares del ejército norteamericano que estuvieron en Vietnam y regresaron, se hicieron muchas películas y libros y documentales, y la sociedad norteamericana empezó a sufrir sobre todo esto que había ocurrido, pero en los últimos 30 años ha habido participación de los Estados Unidos en muchas guerras, por ejemplo la guerra de Irak, Afganistán. La percepción de la sociedad norteamericana frente a esos traumas que viven esos soldados ha sido diferente o sigue siendo... La percepción no es la misma. Yo pienso que el sentimiento de la guerra, la confrontación, el solo hecho de prepararse para una guerra. Recuerda que los que van al frente de batalla no es la élite social ni de Boston, ni de Washington, ni de Nueva York, ni de Chicago. Los que van al frente de batalla son los soldados rasos, o los privates, que se llaman allí, los oficiales como sargentos, tenientes, capitanes. Inmigrantes. Mucho puertorriqueño, mucho mexicano inmigrante, mucho latino ha ido a la guerra. Entonces, esas personas que son hijos de familias humildes, familias de campo, el americano blanco de las estepas norteamericanas, frontera con Canadá, de Idaho, Iowa, Montana, esos son los que van a la guerra. Son familias que ni siquiera conocen las grandes ciudades y que entregan la sangre de su hijo, lo más preciado que ellos tienen, a que vaya a una guerra con expectativas de quizás no volver, no regresar. ¿Cuánto tiempo duramos nosotros en la guerra de Vietnam? Años. Nunca se va a saber el número de muertes exactas que hubo allí, pero sí se puede calcular que hubo entre 150.000 y 200.000 muertos. Entonces, cuando hablamos de todo eso, cuando se habla de una nueva confrontación, cuando se habla ahora que estamos hablando de Rusia, que estamos hablando de Siria, que estamos hablando de Irak, por Dios, eso pone al pueblo americano en estado de alerta, en estado de pánico. Voy a preguntarte con respecto a las penas de esos sectores cuando algunos descarriados de la comunidad colombiana fueron llevados a prisión y demás. ¿Hay mucha gente detenida todavía?
Sí, hay casos emblemáticos, casos icónicos, donde hay colombianos que están condenados a cadena perpetua, por ejemplo, como el caso de Carlos Leder, continúa. Ese fue el primer extraditado colombiano de Estados Unidos. Él fue condenado a cadena perpetua. A él fue condenado a cadena perpetua más 103 años. De manera que Recuerda que en Estados Unidos no existe techo para las sentencias. O sea, no hay, es el acumulativa, no es concurrente ni concomitante. Es un cargo tras otro, tras otro, tras otro. Entonces eran tantos los cargos, tan abrumadoras las pruebas que hubo, y como era un símbolo prácticamente en la época de los 80, cuando se extraditó a los Estados Unidos, se convirtió pues como en el símbolo, digamos, como el ejemplarizante para mostrar una señal de fuerza, y se condenó pues a prácticamente una condena impagable para un ser humano. Otros casos, pues lógicamente, como el caso de los Rodríguez Orejuela, que continúan en prisión y que prácticamente están condenados a vida. Porque una persona que la condenen después de cumplir 60 años a 30 años, esa persona nunca va a ver la luz del sol. Y sucesivamente hay condenas de 60 años, hay condenas absolutamente altas. Yo no digo que está bien o mal, porque no soy yo quien tiene que calificar, es el Departamento de Justicia o el sistema judicial de los Estados Unidos, es totalmente autónomo. Recuerde que aquí no condena el sistema político, aquí condena un sistema judicial que es manejado por jueces, pero bajo una recomendación del pueblo, que es el jurado de conciencia, quien da la recomendación de la sentencia. Y el juez es optativo, sí acoge la recomendación de la sentencia de acuerdo con unas guías de altos y bajos. Entonces, esto hace que mucha gente piense que es una cuestión política de los Estados Unidos en condenas tan altas o bajas. No depende de la acumulación de los puntos, depende las características. Cada caso es completamente diferente. Nunca he visto un caso igual, uno a otro, que sea exactamente igual. ¿Varía de estado a estado también? Sí, sí, bueno, si hay leyes estatales. Este es un país que tiene dos sistemas de leyes, las leyes estatales y las leyes federales. Los 50 estados y los 5 territorios que tienen los Estados Unidos en el mundo están regidos por leyes locales o leyes estatales. Y cada ley está regida por la Corte Suprema del Estado. Por ejemplo, el Estado de la Florida, el Estado de Nueva York tiene su Corte Suprema de Justicia, tiene su Corte de Apelación y tiene sus propias leyes. Pero sobre esas leyes está la ley suprema, o lo que llamamos nosotros la ley constitucional de los Estados Unidos, la ley federal, que es la ley para todos los estados y siempre va a estar por encima de la ley estatal. Entonces, en esa ley, que es universal, se castigan todos los delitos que van en contra de la seguridad nacional. Y al ser delito en contra de la seguridad nacional, por ejemplo, el narcotráfico se considera un delito que atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hoy en día, ¿cuáles son las leyes más violadas en los Estados Unidos? Es muy difícil. Yo diría que una de las leyes más violadas en los Estados Unidos es la ley a la vida. Hay muchas muertes violentas en Estados Unidos. Hay mucho problema de homicidio, muchísimo problema intrafamiliar, mucho problema en cuanto, o sea, mucho delito cometido por y en justificación de sustancias controladas, o por ejemplo de estar en alcohol, o de estar en alguna situación que creen que puede ser un atenuante, al contrario, es un agravante. Las armas siguen siendo un debate sobre... Yo pienso, mire Enrique, hay una cosa que es muy importante. La ley del país o la Constitución de los Estados Unidos, que fue escrita por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Hancock, aquellos notables de aquella época, se considera el derecho universal sobre la tierra, la tenencia y la posesión de las armas. Pero si comparamos 230 o 235 años después, que sigue en vigencia esa segunda enmienda de la Constitución, que es el derecho a poseer armas o a tener armas, yo pienso que hay que interpretarla de la forma más realística posible. Los tiempos han cambiado. No es la misma época de Texas, cuando tú cargabas 2 pistolas, cargabas un fusil, la época de los Cherokees, de los navajos, que hoy en día un país de 320 millones de habitantes y que no tenga por lo menos una regulación en el control de las armas y quién va a utilizar las armas. Yo en mi casa puedo tener un tanque de guerra. Ahora, que lo use contra el vecino ya es otra cosa, pero es mi derecho legal de tenerlo. El mundo Es ve normal. estupefacto Pero a la sociedad norteamericana, cómo se matan unos con otros por ese enmienda. yo diría que es un estigma.
Mira lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Londres, lo que ha pasado, atentados hay todos los días. Lo que pasa es que, claro, lógicamente, un país con la cantidad de población que tiene como Estados Unidos, locos van a existir siempre. Entonces yo diría, las armas no hacen daño. El que hace daño es el que está detrás de las armas. Es como el delito electrónico. Yo no conozco la primera computadora criminal. El que está detrás de la computadora, el que está funcionando la computadora, el que está detrás de un arma, de un fusil con mira telescópica, repetitivo, ese es el criminal, ¿verdad? Entonces, hay un problema de... Yo diría que debería haber por lo menos enferma. una regulación. Una regulación es muy importante. Y también más control. Yo pienso que ahí no existe la edad mental para el manejo de las armas. El muchacho es más temerario que el adulto. Pero hemos visto que muchos crímenes violentos, como el caso de Nevada, por ejemplo, no lo cometió un muchacho, fue un hombre. El caso de la discoteca en Orlando, de 49 muertos. No lo hizo un muchacho, era un hombre adulto ya. Entonces, la edad mental hay que analizar exactamente qué hay detrás de una mente perversa que planifica, que se prepara. El caso, por ejemplo, que yo tuve que ver mucho con este caso y que para mí me impactó demasiado, fue el caso de Virginia Tech, 32 muertos. ¿Quién lo hizo? Un muchacho resentido en la sociedad, hijo de inmigrantes coreanos, estudiante de la misma universidad, que ni siquiera hablaba, pero dio señales de alerta y nadie le puso atención a eso. ¿Qué hizo él? Mató primero a un alumno, luego fue y encerró a otro que está en aula con candado por fuera y se encerró con ellos. Y mató 32 personas. Son casos aislados, entre comillas, pero que nos dicen mucho qué está pasando con nuestra sociedad. No estamos invirtiendo en salud mental. No estamos escuchando las alarmas ni las alertas que nos mandan los jóvenes. Tú como psicólogo, ¿sugerirías que se hiciera para tener una sociedad mucho más tranquila, que, en armonía, en paz, y que no sea víctima de todos estos? Porque es que semanalmente el balance de los noticieros es muertes, los muchachos de las escuelas, los jóvenes, los padres enterrando muchachos. Mira, el problema que hay aquí y en muchos países del mundo es que la gente se ha vuelto asocial. No antisocial, asocial. Ya no se comunica, ya no se interactúa. Ya no es la época tuya o mía donde nos reuníamos a charlar, a interactuar. ¿Qué hacer? Ahora la gente es individual, la gente vive detrás de una pantalla a todo el tiempo, sea de su teléfono, sea de su computadora. Ya no hablamos, ya no nos reunimos en familia. Tuve una reunión de familia en un restaurante, están reunidos los abuelos con los nietos y con las hijas, y con todo el mundo tiene un teléfono celular y nadie habla. Y están teniendo una reunión de familia. Entonces, ¿A dónde vamos? primera clave, ¿cuál es? Volver otra vez a recuperar nuestras propias raíces de interactuar, hablar más. Pero más importante que hablar, escuchar más. Analizar lo que nos dicen, por qué nos lo dicen y cómo nos lo dicen. Los padres escuchar a su hijo, los esposos escuchar a su esposa cuando protestan, los hermanos escuchar, los amigos entre ellos mismos, oye, ¿cuál es la situación? ¿Cómo estamos? Esa parte interactúa y uno dice, yo te voy a ayudar. Voy a ver, no. O sea, hay como un equipo de apoyo para una persona que está confrontando problemas. Pero si tú ves, por ejemplo, solamente manejando, vemos la agresividad de la gente en una autopista. Simplemente porque alguien te pitó atrás o porque alguien te cerró el vehículo, porque alguien te frenó un poquito más duro. Hay una hipersensibilidad. Es correcto. Todo el mundo está hipersensible, esa sería la palabra, en la sociedad. ¿Y eso qué genera? Pues lógicamente violencia. Danilo, otro aspecto importante, tú como psicólogo, tenemos un gran sector de televidentes que se sienten solos. Hay una gran soledad debido a que con los años la gente ya cumplió su función. Yo siempre hablo las 3 etapas del ser humano: formación, producción y después la tercera en la que vas a vivir de acuerdo a lo que ganaste de acuerdo a tus estudios. Esa tercera etapa es enorme. Mira, digamos, como dices tú, esta segmentación por los grupos que tú denominas. Es fácil manejar
la psicología del joven, la psicología del adulto mayor y mucho menos la psicología del envejeciente o senil. Manejar la senilidad es difícil, hay que prepararse para esas tres En 2 etapas. minutos que nos quedan, ¿qué puedes recomendar para esa etapa? Yo pienso, lo más importante, equipo de apoyo. Ser más sensibles con la gente, mirar más a los ojos, más abrazo, más diálogo, más cariño. Tú no puedes compensar el cariño con un regalo ni con la comodidad. Un abrazo sí lo puede compensar, un diálogo, una llamada telefónica. Estás solo, vente para mi casa, voy a ir por ti, vamos a salir a cenar. Déjame escucharte, ¿cuál es tu situación? Esas descargas que hace una persona. Y escucharla sin criticarla, que ese es el problema. Que uno ya no sabe escuchar, uno critica. Antes que te den, sí, ya sé lo que me vas a decir. No se trata de eso, se trata, bueno, entendamos. Yo pienso que es el secreto, volver a los valores de antes, cuando la gente se reunía a la luz de una vela a escribir un poema, a tomarse de las manos, o se sentaba en una montaña a mirar el verde, o los diferentes verdes de la montaña, o en el caso tuyo en Lorica, a mirar hacia el mar, y a soñar con viajar por el mundo. Tú has cumplido todos esos sueños. Nosotros los filósofos, quizá tú que eres un filósofo de la vida, y un estudioso de las costumbres del mundo, sabes que el mejor secreto que existe es la recreación visual, mental y emocional. Ese sería mi mensaje. Pues yo creo que has dictado una cátedra en pocos minutos sobre cómo aprender a vivir la última y de las más importantes etapas de la vida, mi querido Danilo. Así que te quedo inmensamente agradecido. Bueno, Enrique. Bueno, ¿qué más has escrito? No, lo mío es ley, aplicación de la ley. Sigo activo, yo le tengo pánico a la palabra retiro. A mí me hablan de retiro y me voy poniendo nervioso. Entonces no, yo pienso que no me quiero retirar. En Naciones Unidas estamos con el Programa de Desarrollo Económico y Social de Naciones Unidas y con la UNODC, que es la oficina de Drug and Crime de las Naciones Unidas. También el programa, más que todo, con concientización y prevención sobre el tráfico internacional de personas, el abuso de las mujeres inmigrantes y también el tráfico de seres humanos hacia los Estados Unidos. O sea, un programa bien bonito, estoy en ese área. Y lo mío que siempre, que es todo lo que son programas de prevención de crimen y violación de la ley. Y estamos en eso. Pues muy agradecido de nuevo, Danilo Lugo, psicólogo, experto en justicia criminal, por haber estado aquí y compartir todas tus experiencias. Muy amable, Enrique. La verdad es un placer recuperar esa vista tan bonita que usted. Amigos, los invito siempre para que nos acompañen a esta misma hora, todos los domingos, y en Caracol a las 11 de la mañana en La Voz 60. Enrique Córdoba les desea una feliz tarde.